En este mismo instante estamos exactamente encima del taller mecánico. Pedimos domicilio. Qué buen domicilio, qué efectivo, gracias. Bueno, y aquí apareció un ángel en el camino. El Señor nos acaba de dar. Que lo más lindo de viajar es conocer gente. Sí, totalmente de acuerdo. Salud, 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 salud. Vean la cara de él. Ay, pero mostraste tu cara, mi amor. Super youtuber. Hola gente, ¿cómo están? Gracias por haberle dado clic a este video. Este video es la muestra de la amabilidad de la gente de una zona en específico de Colombia que se llama Boyacá. Toda la gente en Colombia es supremamente amable, pero lo que nos ha pasado en este departamento de verdad me tiene sin palabras. Cuando entramos a Boyacá yo recibí bastantes mensajes diciéndome: Isa, prepárate porque en Boyacá la gente es supremamente amable. Y efectivamente lo comprobamos. Ustedes no se imaginan lo que nos ha pasado. Los últimos 3 días han sido de locos. Así que en este video no eran tantos paisajes, pero sí van a ver la bondad de la gente colombiana. Y como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Respiras, sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Si apenas te estás sumando a esta linda familia de Isa por ahí, te voy a contar un poquito quiénes somos. Yo soy Isa, vivo viajando junto con mi pareja Ricky y junto con mi perrito Río. Ya llevamos viajando más de 3 años, empezamos con mochila, luego una minivan y ahora estamos recorriendo todo Colombia en nuestro camper. Ya hemos recorrido el eje cafetero, el Tolima, Cundinamarca, Los Llanos, Guaviare y ahorita estamos en Boyacá. Nuestra meta es recorrer todo Colombia, luego seguir recorriendo Suramérica, luego América y luego el mundo entero. Ahora sí, empecemos. ¿Dónde estamos en este mismo instante, Ricky? En este mismo instante estamos exactamente encima del taller mecánico, en un apartado estudio del dueño del taller, que además de invitarnos a su taller nos prestó el apartamento porque estemos aquí mientras nos arreglan el carro. Pero eso no se había visto nunca en este canal. ¿Qué tal? Pero para que entiendan un poquito de lo que está hablando Ricky, nos vamos a tener que devolver unos 3 días atrás para que entiendan dónde empezó toda esta bondad y toda esta amabilidad de la gente en Boyacá. Devolvámonos. Nos despertamos en Paipa, en la mitad de la calle. Ayer nos tocó movernos del lugar donde estábamos durmiendo porque había demasiados zancudos y eso suele ocurrir. Y yo, Isabel, no me soporto los zancudos. Esta mañana nos fueron a tocar a llevarnos tinto y pan de bonos. Muy tempranito en la mañana aquí en Paipa y Álvaro y la señora Flor nos traen esto que es almojábana. Almojábana y tintico, café. Muchísimas gracias, Álvaro. Qué consentida. Desayuno por la mañana. Gracias infinitas. Pedimos domicilio. Qué buen domicilio, qué efectivo. Gracias. Bueno, y esas 2 personas, Álvaro y Rosa, nos invitaron a desayunar un poquito más tarde al lugar que ellos tienen aquí en Paipa. Qué emoción. Este tipo de cosas me encantan de vivir viajando. Las invitaciones espontáneas que salen en la ruta. A ver, Rick, desayunito, Sí, ¿cuándo te lo habías imaginado? Muchísimas gracias, Álvaro, gracias infinitas. Con cafecito en leche, pancito. Yo ya había desayunado, pero no me pierdo la oportunidad de cafecito en leche y el pan. Llegamos a nuestra primera parada, el pantano de Vargas, pero antes de yo contarles a ustedes acerca de este pantano y de este lugar, vean en las que estamos, gente. Hay un sonido demasiado extraño en esta llanta, suena como si un pajarito estuviera ahí metido. Entonces aquí Ricky, el mecánico que ha estudiado mucho, va a bajar la llanta y también
Parece ser que tenemos una manguera rota del refrigerante, le echamos hace muy poco y ya no hay una sola gota de refrigerante, entonces yo creo que tenemos una manguera rota. A Sogamoso vamos a ir para que nos solucionen todas estas cosas, pero pues de aquí a Sogamoso todavía hay unos buenos kilómetros, entonces tenemos antes que revisar a ver qué tenemos. ¿Cómo ves eso ahí, Rick? ¿Ah? Uf. Ay. No sé, diferencial está vuelto mierda. Sí. Suena como metal con metal. Sí, cierto. Ya le ajustamos un poco el rodamiento, bueno, se lo ajustó Ricky, pero no sé, obviamente toca ir bien a un mecánico a ver qué es lo que tenemos. Con problemas mecánicos y todo, no nos podíamos ir de acá sin contarles acerca de este importantísimo monumento aquí en Colombia, el Pantano de Vargas. En 1819 se dio la batalla del Pantano de Vargas entre las tropas realistas, los españoles, y las tropas patriotas comandadas por Simón Bolívar. Esta batalla se dio por la independencia de la Nueva Granada, que era Colombia, Venezuela y Ecuador. Y aunque la batalla la ganó las tropas patriotas, la independencia como tal de Nueva Granada no se dio hasta el 7 de agosto, una semana después, 10 días después, en la batalla del Puente de Boyacá, que fue la que les mostré hace algunos videos. Aquí se termina el Culturízate con Isa. Espero que hayan aprendido algo de la independencia de Colombia y por eso este monumento del Pantano de Vargas es tan importante para la historia colombiana. ¿Qué hubo, Chiqui? ¿Cómo va la movida? ¿Ah? Bien, ya se hizo lo que se pudo, ahora toca ir al mecánico. Toca ir al mecánico. Toca sí o sí ir al mecánico y conseguir líquido refrigerante urgentemente. Nos despedimos. Al lado del pantano hay este lugarcito como para almorzar, hay artesanías, pero bueno, nos despedimos de este lugar y nos vamos al mecánico. Bueno, y aquí apareció un ángel en el camino. El señor nos acaba de dar líquido refrigerante. ¿Puedes tú creerlo, mi amor? En la mitad de la nada y que aparezca... Un poquito, pues yo creo que vamos a necesitar más. Sí. Sí, yo creo. ¿Cuánto? Pero pues por ahora yo creo que funciona o no. Funciona para llegar al mecánico o no. Dios, gracias, gracias por estos ángeles en el camino. Hoy nos ha pasado algo muy curioso. Por la mañana don Álvaro nos invitó a desayunar, nos dejó una nota, por aquí se las voy a dejar en el parabrisas, y nos dijo: chicos, los invito a desayunar. Luego nos quedamos sin líquido refrigerante y apareció John, un ángel, que nos regaló todo un tarro de líquido refrigerante y nos salvó de una varada peor. Y ahora en Sogamoso, Paulo me escribió por un en vivo de YouTube y me dijo: Isa, si necesitas cualquier tema mecánico, estoy en Sogamoso. Estamos llegando en este momento a Sogamoso, ya hablé con Paulo porque efectivamente tenemos problemas mecánicos, así que la amabilidad de la gente de Boyacá de verdad nos sorprende. O sea, hemos estado en todo esto ha pasado en menos de 24 horas, gente. O sea, la amabilidad de la gente de verdad es impresionante y hace que estos pormenores del viaje no sean tan pormenores, sino que vamos emocionados por conocer una familia y una persona. ¿Qué dices? Qué calidad la gente de Boyacá, de verdad. Hoy nos han consentido por todos lados. De verdad. Va a tocar quedarse acá. ¡Llegamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias. Bueno, ya llegamos donde Pablo y aparte de que nos van a ayudar con toda la mecánica, van a dejar que Ricky vea para que también aprenda, o sea, va a aprender de Pablo. Y aparte de eso, encima del taller mecánico vive Andrés, el hijo del mecánico, de Pablo, y tiene el aparta estudio en el cual nos vamos a quedar mientras arreglan el carro. Vean por favor esto tan coqueto. Y por acá les voy a presentar a la familia que nos acogió estos días. A ver,
Pues yo digo estos días, pero espero que no sean muchos días, pero aquí les muestro. Saluden, saluden, saluda Andrés. Hola, hola, ¿cómo van? Y esta es Miriam, saluda a Miriam. Y por acá Pablo, salude Pablo. Muchas gracias. Muy agradecidos, ¿sí o no? Sí, felices, absolutamente felices y agradecidos. Ellos dicen que ya nos conocen, que ya es como si fuéramos de la familia, ¿sí o no? Sí, eso es cierto, ya hacen parte de la familia porque usted ya muchos años los jueves y los domingos en la casa. Apréndanle a Pablo y a Miriam. Es nuestra familia, ya como si fueran de la casa. Ay. Ya de la casa, están en nuestra casa. ¡Qué belleza! Qué rico verlos, nos alegra muchísimo y los seguiremos a donde vayan. Ay, gracias Miriam. Estoy ya preparando todo para poder pasarnos por unos días a ese lindo apartaestudio que nos ofreció Paulo y su familia. Clande, nos veremos en algunos días. Entras al doctor, pero yo sé que te va a ir muy bien y vamos a volver a la ruta muy pronto. Espero que esto sea solo unos 3-4 días y no más. Aquí tenemos ya todo y les voy a mostrar el lugar donde entra. A mí Pablo ya me había escrito por YouTube, en vivos y finalmente por Instagram. Yo entre tantos mensajes no había podido leerlo, pero logré leer el de Instagram donde me decía: Isa, queremos hacerle algo al motor, vengan a Sogamoso, están invitados, por favor vengan. Y yo le leí a Ricky y dijo de una, listo, vamos. Aparte tenemos que hacerle varias cosas a la clandestina. Lo que jamás me imaginé fue llegar a una familia tan linda, tan acogedora, que nos diera tanto, de verdad. O sea, nunca jamás me imaginé esto. Entonces nos seguimos encontrando gente buena en el camino. Espero que la clande quede de 10 para poder seguir nuestra ruta hacia el norte de Colombia. Les voy a mostrar bien. Este es el taller mecánico. Aquí, esta es la puerta. Esta es una de las zonas de Sogamoso donde más talleres hay. Y aquí arriba es donde nos vamos a quedar. El taller por allá. Y justo aquí al lado empiezan las escaleras hacia donde nos vamos a quedar. ¡Wow! Vean la vista hacia todo Sogamoso. Está lloviendo, pero vean la hermosa vista. Y queda justo al lado del taller mecánico. Ah, saluden. Y por aquí queda la lavadora y el resto de la vista. Ya Pablo empezó su trabajo con la van y mañana les voy a mostrar bien adelantos y todo, porque hoy estuvo lloviendo durísimo y en el taller se oía mucho la lluvia. Pero en este momento vamos a salir a comer pizza con esta familia tan hermosa que nos acoge aquí en Sogamoso. Una vez más nos sorprende la amabilidad de esta gente. Saluden a la cámara, familia, saluden, saluden. Nuestra familia en Sogamoso, que dejamos aquí un pedacito de familia. Acá ya llegó la primera pizza. Esto se va a enfriar. ¿Quién va a agarrarle primero? El de la pena. Dale, dale, Tommy. Tu pizza de pepperoni. Muchas gracias. Esto se ve delicioso, delicioso. Y para todos los que preguntan, pedimos pizza hawaiana. Aquí todos es un sí a la pizza hawaiana. Pizza con piña. Yo más o menos. ¿Tú no, Tommy? ¿No te gusta tanto la pizza? ¿Más o menos? ¿Qué estabas diciendo, mi amor? Que lo más lindo de viajar es conocer gente. Sí, totalmente de acuerdo. Salud, 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 salud. Gracias, familia, gracias, gracias. Nuevo día. Seguimos en el mismo lugar. Nos vamos a ir a ver cómo está el carro abajo al taller mecánico y a ver si hay alguna novedad. Ya desayunaste, ya tienes el estómago lleno. Ya nos puedes dar un resumen de la clande. Todo empezó porque el carro no alineaba bien, o sea, no alineaba del todo, se tiraba un toque por la derecha, toque por la... Yo empecé a mirar y vi que una rueda estaba un poquito más adentro que la otra, entonces dije, no, esto hay que revisarlo bien. Además, esta pieza, que es el puente o la cuna donde se apoya toda la suspensión, tiene muchos golpes, entonces yo no tenía la tranquilidad de que estaba simétrico y derecho. Empezaron a desarmar, a desbaratar. Las tijeras, hay una tijera que está torcida, hay que comprarla, ya la conseguimos de segunda. Ahora estamos tratando de conseguir esta pieza completa
porque siempre tiene deformaciones. Este es el puente, o el, ¿cómo le dice? O la cuna. O la cuna, bueno, todo esto. Y el diferencial de adelante, que es lo que maneja el 4x4, que yo creo que tiene esos piñones como balinera. Están destruidos. Entonces, tijeras, puente y diferencial. La idea hasta ahora. Y cambiar las rótulas. Y cambiar rótulas. Cosas, pues, además, o sea, la dirección. Sí, la idea aquí es lograr dejar la clandestina a punto, porque siempre íbamos a mecánicos y nos arreglaban una cosita, no más, o la alineábamos y la balanceábamos, pero con todos estos problemas pues no queda alineada y balanceada. Entonces la idea aquí de parar donde Pablo es arreglar todo de verdad, o sea, ojalá no nos vuelva a fallar, ojalá. ¡Oh! No, está peor que mis dientes. Se fue Corona y Sprit. Yo sabía. Es Corona. Espérame, ya se la boté un poquito. Y de eso sale la esquirla, este es el diferencial, ¿sí o no? Bueno, pero explique. ¿Qué es lo que uno tiene que ver? Debería ser así. Están todas comidas. Está mueco, pues. Jue madre, claro, le dio caries al diferencial. Caries, pero Bueno, trabajamos todo el día, Pablo estuvo trabajando en el carro, Ricky también aprendiendo un montón y terminamos el día en familia. Yo ya digo en familia porque yo ya lo siento como familia. Llegamos a Monguí. Monguí es un pueblo muy cerquita a Sogamoso, que nos habían recomendado muchísimo, un pueblo hermoso aquí en Boyacá. Muy seguramente volveremos de día, vinimos a comer y a conocerlo. Aquí en Sogamoso, yo acabo de hacerme un cafecito, Río está por allá tomando el sol, hice ejercicio por la mañana, estoy intentando hacer algún tipo de actividad física por las mañanas, conseguí como unas clases virtuales que cuando tengo internet aprovecho para poder hacerlas, y Ricky se fue a montar en bicicleta con Andrés, el hijo de Pablo, el hijo del mecánico, y le pedí que hiciera algunos videos. Vamos a ver qué tan buen reportero es Ricky y si logra hacerme algún tipo de video de su travesía por algunos pueblitos de Boyacá y rutas de Boyacá montando en bicicleta. Ricky ya volvió y está destrozado. Mi amor, ¿cómo fue tu reportaje de tu montada en bici? No, excelente, les hice un video brutal como de 10 segundos. Pueden ver, muéstrale por favor a la gente el video de 10 segundos de tu reportaje montando en bicicleta. O sea, vea pues, por favor, un montón de vacas y él montando en bicicleta y me dice, listo ya, mira, este fue mi reportaje. Pero bueno, lo importante es que montaste en bici. Vean la cara de él. Ay, pero mostraste tu cara, mi amor. Super youtuber, te felicito. Y ahí se acaba el reportaje, mi amor. No. Un burrito. Que vio un burrito que andaba solo cargando todas esas cosas. Cargando todas esas cosas y le pareció interesante, así que lo grabó. Vean el burrito. Listo, gente. Ese es el reportaje de Ricky. Ay, terminó otra vez en selfie, mi amor. Muy pro. Pues te felicito, mi amor. Pues muchas gracias. Gracias por tu reportaje tan completo. Bueno, hasta acá llega este video lo vamos a terminar contándoles qué es lo que vamos a reemplazar en la clandestina para que ya esté a punto y cuál es el precio. A ver, Ricky, empiece. ¿Qué es lo que le vamos a reemplazar? Bueno, a ver, aquí está la lista, póngale cuidado. Son muchas cosas, ya con esto tendremos casi que una clandestina nueva. La cuna o el puente, que es una pieza muy grande donde se prenden las tijeras, los amortiguadores.
vale 1.700.000. Sí. La Corona y el Speed del diferencial delantero, que es el, ¿cómo es? El par cónico. El que estaba mueco. El par cónico, 1.200.000. Ah, bueno, tenemos que cambiar varias rótulas, que es de donde se prende la... ¿La pues, llanta? sí, las tijeras agarran la rueda, digamos, más o menos. Dos valen 65 y otro vale 90.000. Un brazo axial, que es un terminal de la dirección, vale 160.000. Una tijera vale 380.000. Y el total son 3.660.000. Casi $1.000, gente. Casi $1.000. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes? Dándole like a este video, comentándolo, compartiéndolo por WhatsApp con todos sus familiares y amigos, viendo la publicidad si es que les llega a salir publicidad, viendo el resto de videos de Isa por ahí. Háganse una maratón hoy de videos de Isa por ahí, déjenlos reproduciendo mientras están trabajando ahí atrás en sus trabajos. Así es como ustedes nos pueden ayudar apoyando este contenido tan hermoso. Vamos, por favor, gracias. Y aquí se termina el video de la gente más amable de Colombia, la gente boyacense. Gracias infinitas. Gracias. En un próximo video verán cómo termina todo esto del mecánico de la clandestina. Chao, gente. Chao, gente, suscríbanse. Chao, suscríbanse, chao.